Muy buenas, bienvenidos a esta webinar de JIC, donde vamos a intentar darle una vuelta al terremoto en el orden mundial. Con ese paraguas hemos reunido a un elenco de expertos de mucho fuste, como decimos al menos en España. Luz Ángela, directora senior de Asuntos Públicos de JIC en Colombia. Alejandro, que también es del Consejo Asesor de JIC en Argentina, y Juan, que es Senior Advisor de JIC en Estados Unidos. Aunque vamos a hablar del orden mundial, la verdad es que vamos a intentar centrarnos en la medida de lo posible América del Norte, América del Sur, y bueno, yo intentaré que no os olvidéis de que Europa también existe, ¿no? Es inevitable empezar por la pandemia, es decir, es evidente que aunque llevemos ya 2 años, todavía seguimos formalmente en pandemia, es decir, la Organización Mundial de la Salud no ha levantado todavía ese estado y ha sido uno de los vectores y de las fuerzas catárquicas en el orden mundial y en la vida de los ciudadanos de los últimos años. Pero me gustaría que hicierais, y ahí os pediría que intervinierais los tres, una cierta reflexión sobre si la pandemia, visto ya con 2 años, ha acelerado procesos que iban a venirse y se iban a dar de todas, por ejemplo, el de la digitalización y el de la introducción masiva de medios digitales, o el de, en fin, las diferencias entre países y las rupturas en algunas de las alianzas, o realmente ha colocado a la humanidad ante por primera vez somos conscientes de que estamos viviendo una amenaza global, y eso ha hecho un poco de efecto, como digo, de catarsis, y nos está entrando en una dinámica diferente. O sea, ¿hasta qué punto la pandemia hay un antes y un después? Y si ese después es distinto o simplemente ha sido más acelerado de lo que hubiera sido en cualquier caso. Luz Ángela, ¿empiezas tú? Pues mira, yo hablando un poquito de Colombia, creo que sí, tal vez aceleró algunas cosas y los aceleró durante el camino en términos de tenemos que sobrevivir, y porque, pues para los que no estaban en Colombia, esto realmente fue algo que nadie salió a la calle. O sea, definitivamente nos tuvimos que encerrar y nos dimos cuenta que a nivel de necesidad teníamos que evolucionar en ciertas cosas, y obviamente el tema digital, el tema de plataformas digitales evolucionó mucho, el tema de cobertura y la solución que se dio en Colombia para la educación y eso, porque estábamos muy mal en ciertos sitios donde no había, hizo que se evolucionaran en ciertas cosas, pero definitivamente yo creo que lo más grave fue los dolores estructurales que salieron a la luz con el tema de la pandemia. O sea, países como Colombia, donde dependemos mucho de las importaciones, no tenemos la capacidad de vacunas, empezamos con un problema muy grave, y saber que nuestra capacidad productiva, que en algún momento existió, se dejó atrás, creo que golpeó fuertemente al país. Por otro lado, el tema económico, pues nosotros caímos bastante, o sea, y aunque gracias al sistema de vacunación, que fue el principal problema, lo que te digo, depender tanto de las importaciones, nosotros empezamos tarde con un tema de vacunación, y cuando ya logramos operar un poquito eso, la reactivación económica realmente sí tuvo como un suspiro para que pudiéramos empezar a volver a la normalidad, pero yo creo que lo principal fue que nos mostró que estructuralmente tenemos muchas falencias, sobre todo en nuestro aparato productivo, porque dependemos mucho de afuera, porque al habernos encerrado nos hizo dar cuenta que nosotros estamos dependiendo mucho de afuera y que no tenemos la capacidad para poder sobrevivir solos. Entonces, sí se salieron muchas cosas que nos hicieron, o sea, sí se potencializaron muchas cosas y sí se desarrollaron muchas cosas, como el tema de transformación digital, como el tema de cobertura en Internet, como el tema de soluciones a educación y a salud, que tocó de alguna manera en este tipo de plataformas y en este tipo de tecnologías evolucionar, pero también nos hizo dar cuenta que estamos débiles en un tema de subsistencia y de poder nosotros mismos salir adelante. Y yo creo que Colombia se dio cuenta y ya está trabajando en poder generar vacunas al interior, de poder empezar a recuperar sus aparatos productivos que de alguna manera se perdieron en algún momento y que necesitamos para que esto no nos vuelva a ocurrir.
Entonces, por ese lado te podría decir que por un lado sí nos potencializamos en muchas, pero por otro lado también nos dimos cuenta de muchas falencias estructurales en las que hay que trabajar. Juan, tú lo has visto desde Estados Unidos, desde una pandemia que empieza con un presidente, en términos europeos al menos, negacionista o que sonaba negacionista, y sigue con un presidente que hace de la lucha activa contra la pandemia uno de sus banderas, ¿no? ¿Cómo crees tú que ha impactado a la sociedad americana la pandemia? Buenas tardes, yo le estoy hablando a ustedes desde Washington, entonces la perspectiva de aquí algunas veces no refleja realmente todo el país, entonces voy a dar un poquito una amalgama de impresiones y después de dónde es parte esto en términos de reflejos y decisiones del gobierno federal. Mira, en estos términos creo que hay un cierto cansancio de parte de la población que se ha reflejado hasta en los propios, aquí de repente no igual que en otros países, el tema de la pandemia se ha convertido en un problema ideológico que divide los partidos y divide familia y divide a aquellos que creen que esto es un tema político igual que un tema de salud y médico. Y entonces el presidente, que sí ha tomado una posición que en su momento fue muy popular, al esta pandemia ser tan recalcitrante y ser tan intensiva y damos 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás, creo que ha agotado mucho a la gente y de repente le ha restado energía y potencia a la administración de Biden. Tanto así que tiene hasta sus propios gobernadores resistiendo ahora ciertos mandatos de la mascarilla y otros procedimientos y inclusive en las ciudades más grandes del país que habían tomado ciertas medidas se han echado hacia atrás, no necesariamente siempre basado en la ciencia. Entonces esa presión política también se manifiesta en otro sentido. Si habláramos un poco de las exigencias que tenemos aquí en Estados Unidos y en la región de nuestros líderes que sepan reaccionar a esta crisis. La gente habla de regresar a la normalidad, pero creo que tenemos que mirar en términos de una nueva normalidad, una situación normal diferente y que perdurará un par de años, dicen los expertos. Entonces nos tendremos que adaptar mucho más que la aceleración de modernización que hemos vivido, inclusive foros como este que se han convertido en tan natural y normal en lo nuevo normal. Y en la administración yo creo que lamentablemente, como se ha convertido en algo político a nivel doméstico, vamos a ver un poco de esa lucha. Tenemos mucho sucediendo este año en Estados Unidos, incluyendo unas elecciones intermedias, midterm elections, que se dan fundamental para esta administración y para otras cosas. Es curioso, Alejandro, porque en el comienzo de la pandemia sí que hay, yo por lo menos desde Europa, ¿no? Hubo una cierta sensación de solidaridad de especie humana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, vivíamos una amenaza global, venga, todos unidos y hagamos frente unidos, ¿no? Sin embargo, tengo la impresión que al poco tiempo vino aquello casi del sálvese el que pueda, ¿no? Con la pelea porque no había mascarillas, porque no había vacunas, porque no había... Y eso ha ido consolidando una cierta insolidaridad entre unos países y otros. ¿Tú lo percibes así desde Argentina y un poco con una visión global de América Latina? Yo coincido con que hubo etapas bastante razonables, por un lado, frente a la emergencia, frente a la sorpresa, hubo un gran cambio de prioridades. Yo creo que es ejemplar. Y a la ciencia... ¿Hola? Sí, adelante. Es que te has quedado un poco cortado. Organizar la economía y la ciencia para desarrollar vacunas, para llegar con esas vacunas a miles de millones de personas como se ha logrado en 2 años. Un esfuerzo único en el mundo y eso es el aspecto positivo. Se ha querido y se ha podido. Ahora, pasada estos primeros 2 años, vemos que ese esfuerzo... Alejandro, te quedas congelado.
postergada, y tenemos zonas de cada país y de América Latina también muy desiguales en cuanto al acceso a la vacunación o al tratamiento de los enfermos. Yo creo que no se trata solo de medios financieros para obtener vacunas, porque hubo muchos mecanismos, sino de condiciones estructurales, de infraestructuras sanitarias dispuestas para poder hacer llegar a donde tenía que llegar algo que fue disruptivo totalmente, porque fue algo que se necesitó en todos los sectores sociales, en todas las áreas territoriales y al mismo tiempo. Y ahí los países que tenían una tradición o infraestructuras heredadas de otros momentos menos críticos tuvieron una respuesta mayor. Argentina está en su peor momento financiero de un largo periodo de problemas financieros. Y está en el peor momento sacando a Venezuela, es el país con peor performance económica de la región. Sin embargo, la infraestructura sanitaria existente en la Argentina, las capacidades sociales y las capacidades estatales residuales, resilientes, pudieron permitir que tengamos una aceptable performance en cuanto a cómo tratar, primero, la provisión de servicios de salud a quienes estaban afectados, luego reducir el riesgo y tener una gran parte de la población vacunada, estando entre los primeros 15 países del mundo en proporciones, para un país que está en una crisis financiera absoluta. Entonces, lo financiero no fue, eso es una lección aprendida. Y también nosotros nos hemos dado cuenta de lo lejos que estamos o de lo desparejos que estamos en cuanto a las capacidades de aprovechar la digitalización de las relaciones sociales, laborales, educativas. Habemos una minoría que estamos totalmente incorporados y que casi fue conveniente el cambio de paradigma de la educación y del trabajo por el teletrabajo, pero una gran cantidad de gente, o bien que estaba excluida de las posibilidades por no tener acceso por la brecha digital, o porque las condiciones en que desarrollan su vida personal, individual y social, barrial, no les permite adaptarse tan fácilmente. Finalmente, las infraestructuras determinan si es sostenido los avances que se han logrado en este tiempo y las capacidades que han desarrollado los países para responder a, creo, el desafío global más importante que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que has mencionado las desigualdades en cuanto a la capacidad, no ya solo del acceso a la vacunación, sino efectivamente de tener la infraestructura. Algunas de las vacunas requerían unas conservaciones a unas temperaturas bajas que hay muchos países de África, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero ahora que ya estamos empezando a la recuperación, se está empezando a remontar lo que fue la caída de la crisis como consecuencia de la pandemia, también el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, empieza a preocuparse por una desigualdad muy importante según zonas y según países, en parte como consecuencia del nivel de vacunación, pero también en parte como consecuencia de que la pandemia ha golpeado a sectores de una manera diferente y en función del peso que esos sectores tenían en cada uno de los países. De tal manera que en este momento el riesgo de que la pospandemia sea un mundo mucho más desestructurado y mucho más desigual es muy grande. ¿Lo veis así también, Luz Ángela? Sí, efectivamente, Colombia, por ejemplo, cierra con una inflación del 5.62 y cuando nosotros vamos a mirar como ese comportamiento, se evidencia que el costo afecta más a las personas de más bajos recursos, por ejemplo. Entonces, el costo de la canasta frente a los niveles más altos, en los niveles más bajos, es siempre diferente. Más o menos se estima que es de 6.4, mientras que en los niveles más altos es de 4.2. Entonces, empecemos por ahí, que ahí ya obviamente esto le va a golpear y de una manera más fuerte a las personas de menos recursos. Adicionalmente hay un tema y es el tema de empleo. Nosotros ya estamos en unos niveles de recuperación económica supuestamente en términos productivos a los mismos niveles que estábamos antes de la pandemia,
Pero cuando vamos a mirar en la deuda frente al empleo, el empleo es una cosa que todavía no vamos a alcanzar. Y los que más se golpean en este momento, por ejemplo, las mujeres son las que más tienen como el tema de los que más han sido afectados en cómo recuperar su empleo. Creo que los hombres todavía hay un 4% más o menos por recuperar de todos los empleos que habían antes, pero a los hombres les ha golpeado menos que lo que le ha golpeado a las mujeres. Entonces sí, efectivamente, esos son ejemplos claros de que hay ahora no a todos y no todos estamos recuperándonos de la misma manera y hay números claros que los más desfavorecidos y algunos trabajos que ya se habían hecho antes en términos de equidad se están perdiendo y se perdieron con este golpe de la pandemia. Entonces sí creo que, por ejemplo, en Colombia sí se evidencia fuertemente que empieza a haber inequidad en muchas cosas, en temas de salud, pero esto es concreto en tema de inflación y en tema, por ejemplo, de recuperación de empleo, está súper claro que no estamos al mismo nivel y que no todos nos estamos recuperando de la misma manera. Juan, ¿cómo lo ves tú esto desde Washington? Bueno, yo voy a dar dos ejemplos, uno de ellos en América Latina y uno aquí en Estados Unidos. En América Latina, especialmente al comienzo de esta pandemia, cuando cerramos nuestros países, una de las dificultades mayores que sufrió la población, especialmente de los renglones más bajos, era que al tú cerrar esto, nosotros nos olvidamos de que hay mucha parte de nuestras poblaciones que tienen que salir cada día a trabajar para ganarse la plata para poner comida en la mesa ese día. No pueden confinarse. Y no pueden confinarse. Y entonces obligamos a esas personas primero a sufrir al comienzo sin una infraestructura para compensar eso. Y segundo, fueron los primeros a salir a la calle antes de que estuviera seguro. Entonces ellos se convirtieron en los más vulnerables rápidamente. Y el otro ejemplo que quiero dar un poco diferente en Estados Unidos es que una curiosidad, diría yo, no prevista, y como saben, aquí en Estados Unidos el gobierno federal ha dado asistencia, cheques a la población en compensación a lo que se haya perdido y ayudándolos a poder sobrellevarse estos días difíciles cuando gente no podía ir a trabajar. Pero lo que ha sucedido con eso es que nos hemos encontrado con una curiosidad. Nosotros tenemos exceso de demanda de puestos de trabajo. Nosotros tenemos inclusive en Washington, ves muy comúnmente, y a pesar de que han cerrado restaurantes y otros establecimientos, abundante necesidad de personas que trabajen en el sector hospitalario, hospitalities, ¿no? En restaurantes y hoteles. Entonces lo que encuentras, por ejemplo, si sales a un lugar que está abierto, llegas y hay una persona atendiendo a 10, 15 mesas, que como te puedes imaginar es mucho pedirle a esa persona, y eso es bastante común en Estados Unidos en los renglones bajos. Ves, por ejemplo, el servicio de Uber, de Lyft, estos servicios de transporte con cadecientes de choferes, porque la gente, eso es un sector donde la gente iba para suplementar sus ganancias. Entonces, todo ese tipo de cosas, hemos creado una curiosidad en nuestra economía donde hay exceso de trabajos, lo que no hay gente para asumirlos. Alejandro. Sí, nosotros hemos tenido una infraestructura de compensación y de acompañamiento a las personas que están incluidas, pero los problemas en Argentina es que nosotros estábamos en terapia intensiva, vino la pandemia, fue un infarto, ahora estamos mejor del infarto, pero seguimos en terapia intensiva. No es que nos recuperamos. La recuperación. Se te congela, Alejandro. A ver ahora, sí, sigue. La recuperación de la que se habla, estamos en un 51% de inflación, estamos en una tasa de desempleo del 40% y estamos en una tasa de pobreza superior al 40%. Tenemos problemas de esta naturaleza y los incluidos en el sistema, que son una minoría, han tenido políticas compensatorias, pero los que no. El problema de Argentina es que la pandemia fue simplemente un agravante de una situación estructural que requiere medidas que van mucho más allá de cualquier política. Por lo tanto, nosotros no somos un ejemplo de lo que puede ser resiliencia económica o recuperación económica.
A ver, Alejandro. Decía que tenemos un problema de organización de la economía. No sé lo que está ocurriendo. Sí, te quedas congelado alguna vez, ¿no? Oye, vamos a meter un poquitín más perspectiva de todo el continente. Antes de empezar a estar en el aire también lo hemos hablado. Quiero que hablemos un poquito ahora reflexiones entre el norte y el sur, por decirlo de alguna manera, entre Estados Unidos y Centroamérica y América Latina, ¿no? Antes lo hablábamos y también comentábamos sobre todo con la presidencia de Trump, que yo creo que marca un punto de inflexión muy importante. No sé si, Juan, estás de acuerdo o no. Para lo bueno o para lo malo, eso ya cada uno que lo considere, pero marca un punto de inflexión. Lo que más llega de la aproximación de la administración Trump respecto a América Latina es construyamos el muro. Esa es un poco la visión que queda, y todas las alianzas comerciales son sospechosas y más bien hay que desmantelarlas, ¿no? Bueno, Biden representa en teoría una visión distinta. Incluso él como vicepresidente estuvo muy activo en los temas de América Latina, pero yo no tengo claro que sea perceptible el cambio en la actitud de la administración Biden respecto a elaborar una política distinta frente a América Latina. Y por el otro lado, es decir, una América Latina que está con cambios en Perú, con cambios en Chile, con elecciones en Colombia, tampoco me da la impresión que su prioridad en este momento sea mirar al norte. Me da la impresión que hay un poco de cansancio o desconfianza o respecto a las posibilidades de recibir apoyo del norte, y de hecho estamos viendo estos días el presidente de Argentina, pero no es el único, pues viajando más bien y poniendo los ojos más en China, por supuesto, y posiblemente también en Rusia. ¿Lo veis así? Y eso es un cambio importante en lo que en la doctrina Monroe, por llamarlo de alguna manera, y ir a lo histórico, ¿no? Juan, empieza tú ahora si no te importa. Me has dado mucho material. Estoy pensando por dónde irme. Comenzaré por el hecho del tema de las prioridades de la administración de Biden. Y no discrepo en nada, estoy de acuerdo en que mucho de lo que sucede en la región no ha cambiado de una administración a otra. Muchas de las políticas principales inclusive perduran. Pero donde sí hay algunas diferencias marcadas, y sí existen, y que compartiría, tienen que ver con temas de algunas de las relaciones personales con algunos líderes en la región. La administración Biden comenzó con un choque con varios de estos líderes, algunos causados por las buenas relaciones que estos líderes tenían con Trump. Entonces, tampoco es porque fue algo ingeniado ingeniado por la administración. Y consecutivamente habían otras relaciones así que o sufrieron por simplemente una nueva administración o llegaron ahí rápidamente en los primeros días. Y eso pasa al primer tema que tú tocaste, que es el tema del muro. Y es curioso porque mucha gente se veían asombrados con el tema del muro, pero de allá para acá han habido muchos muros que han sido construidos, pensado en construir, en comentar en Europa Oriental, e inclusive en América Latina. De repente la idea del muro no es tan ridícula. Pero como política de la administración, el tema ese es el tema de migración. Y en eso, como pueden ver, un tema difícil de uno tratar de lidiar, y ha habido, yo diría que casi cero progreso en ese campo. Pero en realidad es algo difícil, tiene sus raíces en muchos temas que tienen que ver con desigualdad y violencia y falta de oportunidades y todo lo que conocemos nosotros ya en nuestra región. Y hablaste, bueno, yo lo voy a dejar ahí con oportunidad de que pudiéramos tocar algunos de los otros temas de cual se habló, porque creo que es rico, tus comentarios son ricos en reflexión. Gracias. Alejandro. Sí, aprovechemos. Sí, creo que ahora ha estabilizado la conexión. Sí, ahora estás estabilizado.
Creo que Estados Unidos ha tenido una agenda problemática con América Latina. En lugar de conectar con el conjunto de pros y cons, de necesidades de la región y así atacar también los problemas, ha centrado en la administración Obama, en la administración Trump y en lo que va de la administración Biden, en los problemas que afectan a los Estados Unidos en la relación con América Latina, en lugar de tener una política más de acompañamiento, como ha habido en otros momentos de la historia. Eso marca las relaciones, porque independientemente de las afinidades ideológicas, las relaciones internacionales son cuestiones de intereses, y los intereses enfrentados o los intereses en las áreas problemáticas se cruzan con intereses concordantes en áreas no problemáticas entre los países de la región. Creo que Biden tiene muy poco tiempo para dar un giro que no sé si su capacidad gubernamental se lo permite, en relacionarse con una agenda positiva. Y tiene que mirar a China, que es su competidor estratégico indudable, es su competidor para el análisis político, pero también para las directivas de seguridad nacional, cómo se ha relacionado teniendo muchos menos lazos culturales y en principio muchos menos lazos comerciales. Hay una agenda comercial, hay 19 países de América Latina que están en la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, hay inversiones chinas en todos estos países, hay intercambios muy fuertes porque China hizo una política sin tiempo. Detección de necesidades, generación de relaciones y luego afianzamiento de negocios. América Latina sigue estando en el espacio de los Estados Unidos y la principal relación cultural, sociológica con los Estados Unidos, pero la estrategia ha sido equivocada y la agenda sigue estando permeada por temas problemáticos. Aún con esta iniciativa de la democracia de Biden, la lista de incluidos y excluidos, algunas son obvios, Venezuela, Cuba, Nicaragua no deben participar, Honduras, si se quiere, pero me parece que puede ser más problemática que traer problemas. Ángela, ¿cómo lo ves? Mira que yo creo que Colombia es uno de los ejemplos claros de lo que tú estás diciendo. Colombia históricamente es un gran aliado de Estados Unidos en términos de narcotráfico y yo creo que de ahí la relación y las construcciones o el trabajo que ha venido haciendo Colombia-Estados Unidos enfocados en esa línea hacen que la relación sea fuerte y se mantenga, pero hay una particularidad y es que cuando los temas son por problemas o por cosas que afectan directamente a uno o al otro país, como que lo que tú decías de no tener un tema de una política regional hace que en cualquier momento esa relación pueda pues dejar de existir o convertirse en otra cosa. Con la administración Biden, precisamente, Colombia arrancó mal, podemos decirlo, y esto es debido a que esta administración de alguna manera apoyó la candidatura de Trump o se creía que sí, entonces tal vez en algún momento arrancó mal. Y se puso en riesgo de alguna manera continuar con esa cooperación de la misma fuerza como se venía trabajando con Colombia. Entonces, Colombia es un aliado de verdad histórico de Estados Unidos y han tenido un trabajo conjunto que es el tema del narcotráfico y eso ha hecho que sus relaciones de historia sean fuertes. Pero, por ejemplo, cuando te estás enfocando en políticas de coyuntura o cuando te estás enfocando en partidos políticos, este tipo de relaciones son un poco frágiles. Hay una expectativa de que con el nuevo cambio de gobierno, por ejemplo, no se sabe bien qué vaya a pasar en Estados Unidos y Colombia, por esa ideología que ya no es afín. Entonces sí creo que falta un poquito más de política regional como tal, de desarrollo de región como tal, y no tanto concentrarse en el problema específico que tenga un país con otro o en la afinidad política que tenga un país con otro, que puede hacer que las relaciones de algún momento se vuelvan frágiles hacia el futuro. Adelante, señor. Yo creo que las cuestiones ideológicas, está habiendo un cambio, pero hay cambios, marchas y contramarchas en la región. Las cuestiones ideológicas, si hubiera un gobierno de Petro, si hubiera un gobierno de Lula en la región, no necesariamente significan realineamientos automáticos por cuestiones ideológicas. Lo serán por cuestiones
de intereses. El Bolsonaro ayer declaró su solidaridad con Rusia cuando está a punto de invadir un país. Y no podemos encontrar afinidades ideológicas, aunque sí metodológicas muchas, entre las intenciones, al menos, de Jair Bolsonaro y de Vladimir Putin. Creo que el objeto de la política exterior de nuestros países tiene que ver simplemente en muchos casos, con la supervivencia y en otros casos con encontrar una posición más conveniente en el escenario internacional. Y ahí es donde creo que vuelve a cobrar relevancia la Unión Europea, que en este momento aparece desdibujada frente a los conflictos estratégicos que está viendo, el mar de China, Ucrania. Sin embargo, de mantener una política exterior unificada, de mantener la capacidad de actuar como bloque regional, podría ser un actor fundamental. Recordemos que estamos volviendo a la normalidad. Lo normal es que en el mundo haya varias potencias hegemónicas que compiten entre sí. En los últimos 20 años Estados Unidos tuvo todo el dominio del mundo y eso es anormal. China, en este momento, segundo país, segunda economía del mundo en términos de PBI o en términos de cantidad de patentes que inscribe, o en términos de poder militar, por supuesto, pero es primera potencia del mundo, o ha superado a Estados Unidos en algunas áreas como 5G, como inversión en infraestructura, como la capacidad de poder adquisitivo que tiene ese país en el escenario mundial. Por lo tanto, creo que es necesario, para no quedar nosotros simplemente, América Latina, como un peón en el tablero entre China y Estados Unidos, un papel de la Unión Europea, y estaría muy bien consolidar los lazos o reconstruir los lazos en esta nueva perspectiva. Lejos de la irrelevancia, cobra una nueva relevancia el papel de la Unión Europea en el escenario mundial. Yo lo veo así. Lo que pasa es que lo veo complicado en este momento, ¿no? Has dicho que volvemos a la normalidad, pero también aquí, como cuando hablábamos de la pandemia, creo que volvemos a una nueva normalidad en la que, digamos, ya nadie discute, digamos, la pretensión de China de ser una potencia mundial. Nadie la discute. Hace 10, 15 años todavía había dudas al respecto. En este momento no se discute. No se discute ya algo que también se discutía hace unos cuantos años, que el eje de la política mundial se ha desplazado claramente hacia Asia y hacia esa zona, y que eso desplaza, como yo digo, Europa nos hemos quedado con el ombligo, pero nada más. O sea, nos seguimos mirando el ombligo, pero ya no hay nada más que el ombligo, ¿no? Nosotros aquí hemos vivido muy mal, por ejemplo, la iniciativa esta AUKUS que hizo Estados Unidos con Canadá, con Reino Unido, con Australia, y se olvidó de la Unión Europea. Quiero decir, o la Unión Europea se dejó olvidarse, me da un poco lo mismo, ¿no? Incluso ahora, con el tema que es más regional de Ucrania y de Rusia, resurge la OTAN, porque no hay una Unión Europea de defensa que pueda plantearle, pararle los pies a Rusia, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que en este momento, dentro de esta nueva normalidad y de este terremoto en el orden mundial, los europeos la Unión Europea, estamos perdiendo muchas posiciones, ¿no? Y no tengo claro que esto, en la medida en la que una parte de la confrontación va a seguir girando en torno a la democracia o a la no democracia, no tengo claro que esto sea especialmente bueno. O sea, yo creo que en ese sentido lo que tú has dicho debería de ser así, pero fíjate que ¿cuánto tiempo llevamos América Latina y la Unión Europea para firmar un tratado que no hay manera de que salga adelante? 14 años. 16 Adelante, Juan, sí. Que si no... Ya que hemos tocado el tema de China, yo quisiera decir un par de palabras al respecto, porque creo que lo tenemos que poner en perspectiva. China no es un país dadivoso que viene a hacerlo por intereses de otros, lo hace por intereses propios. Vamos a ser muy claros. Y esa historia está llena de una larga lista donde los chinos en diferentes áreas se han apropiado de la propiedad intelectual de aquellos que han llegado a hacer acuerdos comerciales con ellos. Pero lo que realmente quiero enfocar es
una China, y yo creo que se habló un poquito de esto al comienzo, una China que en los últimos 2 años, el periodo de la pandemia, ha cambiado significativamente. Yo creo que vale la pena recalcar, repasar un poco de lo que ha sucedido en estos 2 años con relación a China, que es bastante diferente con la postura China anterior a eso, donde buscaban la forma de platicar, de negociar, de evitar confrontamiento y utilizaban la herramienta de diplomacia como su definición clásica. Sin embargo, lo que hemos vivido en los últimos 2 años, comencemos con la pandemia que estamos viviendo actualmente y cuál fue la reacción de China y qué ha sido la reacción de China sobre en qué momento China ha tomado responsabilidad por lo que ha pasado. Le ha comentado algo en el mundo de todas las vidas que se han perdido y todas las economías que se han destruido. En ningún momento, inclusive lo opuesto, han acusado a otros países sin fundamento alguno y ridiculeces de haber sido la fuente de la pandemia. Pero pasemos a cosas más concretas durante este periodo de la pandemia. Tenemos desde el encarcelamiento de su población Uyghur. Acuérdense que China no es una democracia ni nunca ha sido especialmente respetuosa de derechos humanos. Tanto así que durante estos 2 años se evaporó el concepto de una China, 2 sistemas. Destruyeron totalmente la democracia en Hong Kong con los arrestos y disolución suplantando a las leyes y a los legisladores de Hong Kong. Han destruido esa imagen. Eso ya no existe. Eso era de repente un espejismo. Y vimos que no tiene nada en la realidad. Si somos respetuosos y creemos en la democracia y las leyes, ya vamos por una tendencia aquí que deberíamos observar, que incluye, por ejemplo, cuando hay países, y esto hay una lección aquí que aprender, cuando Australia, que tenía como su primer socio comercial a la China, hizo un comentario sobre la necesidad de tener mayor transparencia en el tema de la pandemia, los chinos los castigaron y les pegaron fuerte comercialmente. La mayoría de nuestros países hubieran respondido haciendo de lo que quisieran los chinos, porque son rehenes comerciales de los chinos. Los australianos decidieron que iban a luchar. Y tanto así que hemos visto ahora en los últimos años unas alianzas nuevas que incluyen otros países que han sido golpeados por China en los últimos 2 años. Japón, Corea del Sur, India y otros que están posicionándose, Filipinas y otros, porque ha aprovechado China este periodo para hostigar a los países. Miremos todo lo que ha pasado con Taiwán y la cantidad de veces que han sido retados, violado su espacio aéreo y marítimo en cantidades mayores de incursiones China, con el objetivo primero de hostigar, segundo de ablandar la defensa y tercero de cansarnos a todos de verlos hacer esto hasta el día que ellos vayan a invadir a Taiwán. Vimos la violación de la frontera, la línea de demarcación entre India y China, donde casi nos lleva a una guerra mayor y seguramente y definitivamente terminó en muertes de ambos lados. Hablemos de Canadá, donde los chinos utilizaron herramientas para encarcelar a canadienses sin fundamento, para agregar presiones para que los canadienses dejaran a la mujer que había sido encarcelada por pedido de Estados Unidos, que estaba robando propiedad intelectual, la ejecutiva de Huawei, que es robando propiedad intelectual de Estados Unidos y terminó siendo encarcelada en Canadá, y los chinos liberalmente arrestando a ciudadanos canadienses que no tenían nada que ver con nada, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lista de muchas actividades nefastas, nocivas, dañinas, tóxicas, beligerante, agresiva de parte de China en los últimos 2 años. Entonces, yo creo que es importante cuando hablemos de entrar en ciertas relaciones con China, tú compras el paquete entero. Y Estados Unidos, yo creo que la posición de Estados Unidos nunca ha sido que no se pueden tener relaciones comerciales con China. Si nosotros tenemos grandes relaciones comerciales con China, lo que estamos diciendo es eso tiene que ir acompañado con ciertas verdades, los ojos abiertos y los ejemplos donde los chinos han aprovechado esto para adueñarse de terrenos y capacidades y endeudar a nuestros países, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. De hecho, China todavía debe de ser el primer tenedor de deuda pública americana, ¿no? O sea, que tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Pero retomando esto que tú decías, ¿no?
Porque claro, hay una parte de esa nueva confrontación, incluso algunos llegan a hablar de una nueva guerra fría, que se presenta bajo la apariencia de una guerra tecnológica, entre empresas tecnológicas o entre tecnologías, que sin duda la hay, no digo yo que no. Pero habéis sacado también, y lo hemos mencionado también, el tema de la democracia. Yo, en fin, admiro mucho a los chinos, pero yo no quiero ser chino. Es decir, yo no quiero vivir en un país donde me pueden meter en la cárcel por pensar de una manera diferente a cómo piensa el gobierno, ¿no? Y eso está pasando, ¿no? Entonces, pero hemos visto en los últimos meses, Biden convocó una conferencia a 100 y pico países en, digamos, defensa de la democracia, y los chinos contestaron con mucha arrogancia, convocando también una conferencia con otros cuantos decenas de países para reivindicar su sistema. Es decir, un poco la visión de que la democracia liberal, la democracia occidental es un sistema caduco y, en cambio, lo que funciona es su sistema, ¿no? Es decir, plantando cara de una manera que a mí a veces me recuerda, o yo la conecto, y a lo mejor hago una conexión equivocada, con los movimientos populistas que estamos viendo también en Europa, y no solo en Europa, ¿no? Que también cuestionan una buena parte de la democracia liberal y también al final buscan eficiencia, sea eso lo que cada uno entienda por ello, ¿no? ¿Creéis que deberíamos de ser más explícitos en que la batalla, por llamarlo de alguna manera, no es solo tecnológica o no es principalmente tecnológica, sino como fue en su momento con la Unión Soviética, una batalla de valores, y por tanto las zonas geográficas tienen que reorientarse también en función de valores? Y en ese sentido, Europa y la América Latina democrática está en el mismo sitio. No sé si me explico. Yo creo que sí, Europa, América Latina y América del Norte están en el mismo sitio. Eso es, claro. Somos países de democracias liberales y sostenemos y apoyamos culturalmente, socialmente y políticamente y constitucionalmente las democracias liberales. E indudablemente, ni Rusia ni China, pero Rusia ahora parecería no ser tan importante, salvo por las cuestiones bélicas, ni permiten ni promueven ningún tipo de cuestión liberal, fundamentalmente. Y es más, subvierten la idea de democracia tratando de crear un concepto tan amplio para que quepan ellos, cuando están excluidos. Eso tiene que ser claro. Y por eso es importante alinear valores culturales, tradiciones políticas y relaciones comerciales que hagan económicamente sustentable estos modelos y que sea más conveniente. Cuando yo describo la relación de Estados Unidos con América Latina y la relación de China, no estoy congratulándome de la relación con China. Estoy señalando que se ha descuidado un área que sería conveniente y necesario para todas las partes que se cuide más. Ahora bien, también es importante, y esto es muy importante, no ser alarmista, pero tomar nota de los movimientos iliberales o antiliberales y antidemocráticos que dentro de cada uno de nuestros países están ocurriendo. Los movimientos antivacunas, los movimientos antimáscara, los movimientos anticiencia, los movimientos asociados a un autoritarismo, a un antielitismo, entendida de las élites no como una minoría privilegiada, sino como aquellos que sostenemos valores culturales universales o occidentalmente universales. Creo que eso está tomando mucha fuerza, y si lo substaponemos en el análisis con los datos del Latinobarómetro, con los datos de The Economist Intelligence Unit sobre la valoración de la democracia y la caída de la valoración de la democracia, es un llamado de atención. No porque esté mal, sino porque tenemos que hacer mucho más, no solo una conferencia internacional, sino mucho más esfuerzos nacionales por contrarrestar las tendencias de autoritarismo. Pues Ángela, ¿cómo lo ves?
Pues es que yo creo que... Elecciones y tenéis, no sé, 50 y tantos candidatos, ¿no? Sí, más que todo 54 candidatos, como que todavía no hay una visión de quién va a ser o quiénes van a estar en la contienda con un candidato que definitivamente Petro está como encabezando la intención de voto en Colombia. Entonces, eh, no sé, yo creo que es que adicionalmente, claro que esto tiene que ver, el conflicto sí está muy enfocado en el tema de cuál es la ideología de cada uno. O sea, una de las principales causas del conflicto es porque definitivamente Rusia su modelo lo quiere defender y no quiere que los que en algún momento fueron sus aliados ahora se vayan a ver otro tipo de ejemplos que tal vez les gustaría y que tal vez de alguna manera pueden como ponerlos a pensar si están bien o están mal o pensar que hay otros tipos de pensamientos que podrían ser más exitosos para su vivir, ¿no? Entonces creo que por ahí también está muy enfocado el conflicto y yo creo que frente a lo que nosotros estamos viviendo, sí creo que deberíamos pensar un poquito en quiénes son los que están con nosotros o cómo es que nosotros tenemos las mismas ideologías y pensar El en quiénes cómo somos seguir. nosotros, ¿no? Sí, ¿Quiénes somos exacto, nosotros? exacto, un poquito. ¿Y qué queremos y cómo hacemos para empezar a crear frentes para sacarlo adelante? Sí creo que es necesario, sí creo que sí se está reorganizando todo y creo que sí hay una lucha por cada uno defender su modelo, pero también creo que sí existe una falta de coherencia de cómo aquellas cosas que defendemos o que en las que estamos fundamentados hay que fortalecerlas y sacarlas adelante. Oye, estamos entrando en la última recta, el último tramo, y quería yo introducir ahí dos cosas que quiero todavía introducir. Una de ellas me ha llamado la atención, he terminado de leer hace poco un libro de un grupo de gente, pero en fin, el más conocido era Henry Kissinger, sobre la inteligencia artificial y las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, una visión de hasta qué punto no es conveniente que determinadas decisiones vinculadas a relaciones internacionales y sobre todo si introduces estrategias bélicas, las acabe decidiendo un algoritmo que no controlas, ¿no? ¿Creéis que estos temas, es decir, que estamos teniendo una doble mentalidad, ¿no? Por una parte estamos hablando del algoritmo, la inteligencia artificial vinculado al genoma o vinculado al coche autónomo, pero como que no tuviera nada que ver con lo militar, con lo bélico, con las relaciones internacionales y que deberíamos de introducirlo porque esto está aquí y no se va a ir? Juan, ¿cómo lo ves? No puedes conseguirme una pregunta más fácil. Sí, eso está muy complicado. Yo el ejemplo que voy a dar es de haber visto un sistema de inteligencia artificial bastante maduro que se utiliza en el renglón de seguridad. Y esto termina siendo, yo escéptico, ¿no? Pero termina siendo una cuestión bastante impresionante porque es un sistema, vamos a llamarlo de monitoreo, que reconoce a la gente, reconoce sistemas, reconoce lo que es un caballo, lo que es un perro. Puede ser que se confunda una vez, que un perro grande se lo diga que es caballo o un caballo pequeño diga que es perro, pero no se equivoca dos veces. Está claro. Entonces, el tema de eso es que aprende más rápido que un humano, es más eficiente. Aquellos salones que estamos impuestos a ver, de que hay 15, por decirte, 15 policías en un salón y pantallas por todos lados y micrófonos, es sustituido por un salón donde no existe nada de eso. Entonces, donde simplemente en tu teléfono con el app apropiado recibes tú exactamente lo que la computadora y sus ojos y su análisis y la decisión final la toma un humano. Pero todo desde qué se vio, cuándo se vio, qué se activó para verlo, qué más se suplantó con esa información, con qué otros archivos y récords públicos se agregan al análisis, todo lo hace la computadora. Entonces, y lo que encuentra es decisiones más rápidas que los humanos, con menos tiempo
y con menos grado de equivocación. Ahora, en todo esto, lo que diría yo me concentraría en el tema de con un humano que toma la decisión final. Sí. Entonces... Sí, no, te entiendo porque yo no estoy muy tranquilo de saber que al final hay algunos humanos que tienen la capacidad de apretar el botón nuclear, ¿no? Pero no me deja más tranquilo saber que lo hace una máquina con un algoritmo. O sea, que no, yo tampoco. No me deja más tranquilo, ¿no? Alejandro. Pero adicionalmente, si logramos entender el detrás, ¿sí me entiendes? Más allá de saber lo que nos está llegando para tomar una decisión, es si sabemos cómo se construyó hacia atrás y si tenemos muy claro o simplemente estamos recibiendo lo que nos está llegando creyendo que está perfecto. ¿Sí me entiendes? Hay que entender un poquito más detrás cómo está ese análisis y saber lo que puede venir ahí mal interpretado para poder ser conscientes de la decisión que estamos tomando, que yo creo que no es tan fácil entender lo que está detrás y creo que estamos obviando ese tipo de información. Se está hablando ya mucho de los sesgos de los propios algoritmos, ¿no? O sea, absolutamente. Alejandro. Yo creo que el problema es un problema de alimentación, de la misma manera que los sesgos humanos, hay sesgos de algoritmos. Pero como bien dice Juan, el algoritmo aprende más rápido porque tiene muchas más fuentes que los seres humanos. Yo creo que es un riesgo, pero es un riesgo con el que tenemos que convivir. ¿Por qué? Porque la multiplicidad de conflictos que en este momento determinan las relaciones internacionales, nombre que ya no es apropiado porque no son internacionales, son globales, son mundiales, donde actores no estatales tienen tanta o más incidencia que los actores estatales en las relaciones internacionales. Entonces, en la dinámica de detección, prevención e incluso reacción ante los conflictos, los escenarios, las mesas de arena de guerra que se les presentan a los decisores, están realizadas con inteligencia artificial porque tienen una multiplicidad de factores que ya no se pueden manejar a escala humana. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es para las salvaguardas de la incorporación de la inteligencia artificial a las decisiones que se adoptan en todos los aspectos. Por supuesto que en las relaciones internacionales, por supuesto que los aspectos bélicos de las relaciones internacionales, la pronta respuesta a una amenaza que puede ser estatal o no estatal, está muy influida por análisis de data que solo se puede hacer mediante algoritmos. De la misma manera que los diagnósticos médicos que se hacen en muchos lugares. Por lo tanto, yo creo que es un área de preocupación, pero es un área de interacción necesaria, imprescindible e inescindible. Es un riesgo, pero es tan riesgo como quien no tiene las capacidades ni los conocimientos suficientes tenga que tomar decisiones. Y en el mundo en este momento, donde ya se toman muchas decisiones guiadas por la inteligencia artificial, en la historia hay muchos más ejemplos de errores humanos que han sido terribles en perspectiva histórica que los que todavía quedan por determinar en cuanto a la influencia de los algoritmos. ¿Es riesgoso? Sí. Es un riesgo con el que tenemos que convivir. Se nos ha hecho corta la hora. Has planteado un tema que daría por sí para que es lo de los agentes no estatales. Yo creo que además, efectivamente, el surgimiento de empresas globales cuando no hay una gobernanza global plantea cambios muy diferentes, pero quería concluir con una reflexión dentro de este nuevo panorama, de esta nueva normalidad. ¿Hasta qué punto la interiorización, y aquí incorporo gobiernos, estados y agentes no estatales, la lucha contra el cambio climático? Es decir, ¿hasta qué punto algo que solo se puede hacer a nivel global, nos pongamos como nos pongamos, puede estar dando lugar a respuestas diferentes por cada una de las zonas o por cada uno de los agentes, estatales o no estatales, y eso puede dar lugar a nuevas diferencias o a nuevas desigualdades? Luz. Es que también hay que identificar también cuál es la solución para alcanzar ese cambio climático. ¿Qué tanto recurso existe? Y yo sé que de pronto no es algo popular lo que voy a decir, pero
Te lo voy a decir específicamente por Colombia y te lo voy a decir específicamente por la propuesta económica frente a unas elecciones que vienen, y es cómo cambiar el modelo económico de Colombia para atender este cambio climático. Entonces, tenemos a un presidente o a un candidato que habla de estructurar un nuevo modelo en donde obviamente tenemos que dejar de depender del petróleo y empezar a hacer todo este tema en busca de conseguir este cambio climático. ¿Dónde está la solución para que económicamente Colombia pueda hacer esto? ¿Sí me entiendes? ¿Dónde está la alternativa que hay que trabajarla y que la estamos buscando y que tenemos la conciencia, pero cuál es la alternativa para que el 50% de nuestras exportaciones se reemplacen y nos den el mismo retorno económico para mantener la economía que tiene el país? Entonces, creo que son diferentes momentos de ciertos países o de ciertos estados o de ciertos gobiernos para tomar esas decisiones, y creo que son diferentes necesidades que hay que reemplazar para alcanzar este cambio climático. Creo que en general todos tenemos la conciencia de que hay que hacerlo porque es que se nos está acabando el mundo y tenemos que pensar que hay que alargar la vida, pero también tenemos que encontrar las alternativas viables en los diferentes momentos de cada uno de los estados y de cada uno de los países para poder lograr esta solución. Entonces, no es posible que no todos podamos ir al mismo ritmo, o es posible, y eso también podría generar un tema de conflicto entre las diferentes naciones por no poder responder de la misma manera. Entonces sí creo que puede ser una de las razones para las que se presente algún tipo de conflicto, y adicionalmente no va a ser tan fácil tomar las decisiones de manera tan rápida como se debería tomar en ciertos momentos. Juan, vosotros también habéis visto ahí, habéis tenido una ducha escocesa entre un presidente y otro, ¿no?, en este tema del cambio climático. Ciertamente, pasando de un presidente que cree que es un mito a un presidente que lo ha puesto en el tope de su lista de prioridades en el ámbito internacional. Para nosotros, la política internacional de Estados Unidos es una de las cosas principales. Imagínate que nombró como el encargado de este tema un amigo de décadas del Senado, que ya fue secretario de Estado, candidato presidencial, y que tiene es un gran personaje aquí, así que no es una cosa pasajera. Yo lo que quisiera agregar a eso es que nuestros pueblos están insatisfechos con nuestros gobiernos en el tema de cambio climático. Yo creo que vemos que ellos esperan más de nosotros. Y en eso yo creo que contribuye a un tema que es nuestra población es quedando menos encantados con el tema de la democracia, algo que no llegamos a hablar en este momento, será para otra ocasión, pero las últimas encuestas muestran que nuestros pueblos están perdiendo el entusiasmo con la democracia. La democracia está en peligro, y por un montón de motivos. Ven la corrupción, la pandemia, la falta de oportunidades de trabajo, falta de servicios, y que la vida no se mejora de una forma sustancial. El tema de esto es que la democracia en peligro y en crisis, ya hemos hablado un poquito de lo que significa entre países, pero dentro de nuestros propios países ha dado lugar a mucho espacio al populismo y algunos males asociados con eso. Y además nos deja pensando en lo que pudiera ser, sabiendo que el mundo es imperfecto, y tanto así que la democracia también es imperfecta, y nuestro propio país aquí ha sufrido un revés en el tema de la democracia. Así que mis últimos comentarios son eso. Nosotros tenemos que tener cuidado que en el no poder responderle a todas estas necesidades no terminemos nosotros dándole el último golpe a una cosa como la democracia en nuestro país. Alejandro, pon el punto final. Creo que el cambio climático es un desafío que nos interpela a todos a todo nivel, individualmente, localmente, nacionalmente, universalmente. Es un esfuerzo que debe ser coordinado, aunque a diferentes velocidades, pero debe ser coordinado entre los gobiernos. Tiene que haber un gran esfuerzo internacional, así como lo hubo para el tema, para enfrentar a la pandemia, pero que requiere de una ejecución con muchos agentes no estatales, con mucha responsabilidad del sector corporativo, del sector empresarial, y que requiere una cuestión que yo no sé si estamos preparados como humanidad colectivamente, que es una noción de sacrificio.
de postergar alguna satisfacción inmediata de necesidades. Por supuesto que no se puede pedir eso a los países en desarrollo o a los países pobres, no es lo mismo el lugar que ocupa en la agenda en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Pero el problema lo tenemos igual. Argentina. Yo no me gusta hablar mucho de Argentina y he hablado poco, pero nosotros tenemos una política agresiva, importante, declamativa, de reconocimiento de los problemas de la necesidad de energías sustentables, del reemplazo energético, de la transición, la economía verde, la economía circular, políticas, secretarías de Estado enteras para eso. Pero nuestra principal apuesta de futuro o al futuro inmediato es el fracking en Vaca Muerta, en la explotación de los hidrocarburos. Entonces, está muy bien que vengan los autos híbridos y eléctricos, pero esperemos 20 o 30 años que se nos agoten los yacimientos petrolíferos nosotros y después cambiemos. Eso ocurre en la vida individual, en la vida corporativa y en la vida de los países. Y es razonable cuando no se tiene perfecta conciencia que no se va a llegar. Creo que, y para terminar, que reuniones como estas y empresas como JIC, que a nivel global actúan y son un actor importante de concientización, que tiene responsabilidad social y responsabilidad intelectual que trasciende su esfera de negocio, que siempre es muy importante, debemos trabajar para llamar la atención de los actores no estatales, de los actores estatales, la necesidad de coordinación y unas agendas no equivalentes, no iguales, pero sí coordinadas de incorporación de las responsabilidades del cambio climático. Con un futuro común en algún momento, sí. Al final tiene que existir un futuro común, es verdad. Tiene que haber una armonización en el tiempo y una convergencia de medidas en el tiempo. No se puede postergar, pero tampoco se puede imponer de un día para otro. Creo que ese es el desafío más grande que tenemos. Sí, la pandemia nos recordó nuestra salud, pero también nos recuerda que la supervivencia es una responsabilidad común. Sí, y que además, y concluimos ya, como yo digo muchas veces, altera las relaciones que normalmente en términos políticos y económicos las centramos en lo público y lo privado. Yo creo que estamos hablando de un escenario distinto donde están los agentes no estatales y los agentes estatales y donde también la conversación es más entre lo individual y lo colectivo que entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, creo que por el tema de la responsabilidad individual, yo pongo un ejemplo muy tonto, pero yo en mi casa puedo separar las basuras, pero si el ayuntamiento las mezcla no vale de nada. Y al revés, si el ayuntamiento las separa, pero yo en mi casa las mezclo, no vale de nada. Por tanto, es un ejemplo muy tonto, pero de cómo deben de jugar esas responsabilidades de una manera distinta. Bueno, es evidente que nos queda materia para otra webinar, materia además de mucho peso. Muchísimas gracias, Luz Ángela, Alejandro, Juan. Muchísimas gracias a JIC también por la oportunidad que nos ha dado para intercambiar estas opiniones y quedamos emplazados para hacer el terremoto en el orden mundial, segunda parte. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Qué bueno. Hasta luego. Un gusto.